Nada, nos estábamos introduciendo nosotras. Por eso, una introducción cortita y siguen. Gracias. Bueno, volvemos. Como les decía, mi nombre es Nuria, soy actuaria, trabajo en el gobierno de la ciudad hace 10 años en esta dirección general y junto con Luciana somos asesoras del director general y coordinamos todo lo que es las áreas relacionadas a contrataciones de obra pública, o sea, de las redeterminaciones de obra pública. Claro, nosotros, nuestra área es transversal a todo lo que sería el gobierno de la ciudad. Si bien pertenecemos al Ministerio de Hacienda y Finanzas, le prestamos nuestro servicio de redeterminación a todas las áreas del gobierno que tengan en sus pliegos las cláusulas de redeterminación, que también pasan por nuestra dirección para que las revisemos y les demos el ok. Sí, todas las áreas de gobierno lo que hacen es delegarnos la firma. Hoy en día todos los ministerios que forman parte de la estructura organizacional, digamos, del gobierno, tienen delegada la firma. La única área que sabemos que no tiene delegada hasta el momento son algunos entes autárquicos, como la parte de subtes, por ejemplo, o Corporativa Sur, que está dentro del Ministerio de Salud, pero la gran mayoría tienen delegada la firma. AGIP particularmente lo que tiene es, nos delega la firma para lo que es definitivas, pero no lo que es para provisorias, pero después la gran mayoría de los ministerios que licitan, Espacio Público y Higiene Urbana, Jefatura de Gabinete, Hábitat y Desarrollo Humano, Salud, Educación, bueno, la gran mayoría de los contratos de los ministerios sí nos delegaron la firma y nosotros lo que hacemos es confeccionar la parte técnica, o sea, lo que es las redeterminaciones de obras y de servicios públicos, quedando a cargo del área comitente la parte de lo que es el pago. Si nosotros nos ocupamos de lo que es la parte técnica, ellos después se ocupan de lo que es el pago de las redeterminaciones. Y bueno, en relación al tema del curso, lo que estábamos diciendo es que en primera instancia vamos a ver lo que es el marco normativo y vamos a entrar en la diferencia con la redeterminación definitiva y ver lo que son las adecuaciones provisorias. Ahí vamos a habilitar un canal de consultas para que nos hagan las dudas que tengan. Después vamos a ver redeterminación definitiva y también vamos a abrir un canal de consultas para que nos indiquen las dudas que tengan. Obviamente, quizás en esa parte les sirve después rever el curso y surgen dudas después, no hay problema, nos podemos manejar por mail o vemos una segunda reunión para que puedan evacuar dudas. Y vamos a ver algo de anticipo financiero y de adicionales de obra. Y también tenemos para mostrarles un ejemplo de una redeterminación definitiva tanto de obra como de servicio para que vean la complejidad que tiene el cálculo. Les hago una consulta. ¿Ustedes en su ministerio hacen redeterminaciones, abarcan todo el proceso? ¿Cómo es? O sea, a nosotros nos llegó la convocatoria para realizar el curso, pero queríamos también saber un poco sus objetivos, o solo era a mero título informativo, capaz. O sea, Para ver para más que saber, nada cómo claro. orientar el curso, a dónde profundizar más quizás. Tengo que hablar yo. Sí, hacemos. Haces vos, Paola, no dale. No. Hacemos. ¿Hacen redeterminaciones de obra y de servicios de ambas o más servicio que otra Hasta cosa? ahora hicimos solamente de obras. Ah, ok, perfecto. De obras. Estamos Aclaremos, aprendiendo. tal cual, aclaremos que recién el año pasado, pasado. o a lo sumo hace un año y medio venimos haciendo. Antes no veníamos contemplando esta cuestión. ¿Sí? Y antes Por manejaban eso. con actualizaciones, con ajuste por inflación, que O no redeterminaban. no redeterminaban. No se redeterminaba directamente. Ah, ok, bien. Por eso la necesidad y estamos en una etapa inicial de armado de procedimiento interno también, como para ver cómo encarar todos estos procesos, ¿no? Sí, la verdad que es un perjuicio económico para la empresa no tener un ajuste por inflación en este contexto que estamos viviendo. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes hacen redeterminaciones de oficio o solamente a pedido de los Bueno, proveedores? ahora es parte del curso. Ahora seguramente vamos a responder tu consulta. Bueno. Arrancamos por lo más básico y después, bueno, vamos a ese tipo de cositas más puntuales. ¿Sí? Bueno, ¿no se puede mover la filmina? Ahí está. Bueno, arranco yo, Nuri, cuando quieras me interrumpes.
Bueno, tenemos las definitivas y tenemos las redeterminaciones, las adecuaciones provisorias. ¿Ustedes hacen directamente redeterminaciones definitivas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Hacen provisorias también? Ahora les explico la diferencia, pero... Sí, en realidad los proveedores son los que la presentan y nosotros la revisamos, la parte legal y la parte numérica. Y bueno, fuimos aprendiendo nosotras, o sea, fue solas, mirando, buscando, leyendo leyes, leyendo normas, una entrevista con la redeterminadora cuando teníamos ciertas dudas. Y bueno, necesitábamos urgente el curso, como para hacerlo más serio todo, ¿no? Y un Claro. procedimiento propio. Pero sí, se hacen provisorias, por ahora revisamos, digamos, provisorias, ¿cómo se llama? Las corregimos para que las rectifiquen y también definitivas, que son bastante complejas y ahí tenemos bastantes dudas, pero bueno, vamos por ahí. Y el marco, perdón, cabe aclarar que el marco en el que las realizamos son obras chicas, son remodelaciones únicamente, no es que son obras de gran porte, ¿no? Claro. Son chicas y de plazo máximo de 3, 4 meses. Sí, el tema es que independientemente del plazo, si entre que se hace la apertura de ofertas, se adjudica, se contrata y se empieza a hacer el acta de inicio, puede pasar un tiempo, quizás 4 o 5 meses, a veces más. Entonces eso, sumado al plazo de obra, ya igual el contratista. Nosotros siempre decimos que hasta una obra que tiene un plazo de 30 días necesita redeterminación justamente por la demora burocrática, se podría decir, o lo que lleva el proceso licitatorio, que a veces son tiempos largos. Claro, porque muchas veces el contratista arma su oferta mucho tiempo antes de iniciar la obra, entonces ya cuando arranca la obra el tipo ya se encuentra, perdón la vulgaridad, el tipo ya se encuentra con un precio totalmente nuevo. Y más, ustedes no sé, pero nosotros, o sea, en el gobierno de la ciudad tenemos muchas instancias burocráticas, entonces eso hace que los procesos sean más lentos. Pero bueno, vamos, les quería comentar esto que recién me decía Nuria por cucaracha, el tema del marco normativo. Nosotros nos adherimos no, tenemos la ley 2809 por la cual nos regimos y después distintos resoluciones y decretos por los cuales redeterminamos. ¿Ustedes se basan en alguna normativa en específico para redeterminar o solo ponen una cláusula en el pliego que diga que se va a redeterminar de determinada manera y listo? ¿Cómo sería lo de ustedes? Y de hecho, hasta capaz, nosotros les podemos pasar nuestras normativas para que ustedes también Sí. puedan... porque No, nosotros lo incluimos en una cláusula en el pliego, sí, y ahora estamos adecuándolo conforme a un protocolo que aprobó el Consejo de la Magistratura hasta que logremos tener un protocolo propio o algún esquema particular para nosotros, ¿no? Bueno, Que eso todavía está al Consejo de la Magistratura y de hecho como un poco que nos estudiamos su protocolo antes de darles la charla para saber más o menos cómo redeterminaban, pero es similar. Es similar. Perfecto, lo que sí hay que interpretar que el Ministerio Público Fiscal no tiene la estructura que por ahí cita el Consejo, ¿no? El Consejo Claro. entiendo que tiene una dirección o secretarías al efecto y nosotros no. Claro, tienen menos instancias administrativas, digamos, menos estructura. Porque por lo Por general supuesto. la aprueban comisiones a las redeterminaciones, o ministro en nuestro caso, por ejemplo. En su caso, son ustedes los que procesan, adjudican, o sea, hacen todo, digamos. Básicamente. Igual. Y vamos puliendo sobre la marcha en esta etapa inicial. Así que, nada. Sí, Bienvenido al curso. a nivel de determinaciones hay bastantes normativas, la gran mayoría están asociadas a la nuestra, si bien lo que es del régimen de redeterminación de precios fue naciendo cuando la indexación se prohibió, ahí se hizo un decreto, el 1295 del año 2002, que lo que hizo fue establecer diferentes variables de ajuste y diferentes estructuras prefijadas para determinados contratos. Después, eso la verdad que quedó bastante obsoleto, quedó bastante arcaico y lo que se hizo fue crear la propia normativa, la ley 2809, como dijo Luciana, de lo que es redeterminaciones,
Y después en el 2014 nosotros lo que hicimos fue aprobar una resolución que es la con la cual nos regimos, que es la 601 MHGC del año 2014, donde ahí se empieza a hacer la diferenciación en lo que es adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas. La realidad es que la que realmente vale es la redeterminación definitiva, pero ahora luego voy a explicar por qué es que también se agregó lo que es la adecuación provisoria. Después de nosotros, en el 2016, cuando hubo cambio de gobierno, ahí parte de nuestro equipo se fue a provincia y a Nación, y de ahí surgieron el decreto 691 para lo que es Nación y el de provincial, que no me acuerdo el número, pero bueno, digamos que todos fueron hechos por las mismas personas, así que en sí son muy similares. Particularmente el de Nación tiene un artículo del cual no estamos de acuerdo y que trajo bastantes problemas en Nación y que no se está aplicando mucho, que es el 9, pero en sí todo lo que es el marco normativo es similar en todo el ámbito nacional. Bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos pasa y seguramente a ustedes no? ¿Por qué se crea este régimen, de hecho, en un principio de definitivas y provisorias? ¿Qué es una provisoria? La provisoria es un pago a cuenta de lo que en futuro dé la redeterminación definitiva. Esto quiere decir que nosotros, con la estructura de ponderación del pliego, le vamos a sacar un pago rápido al contratista. ¿Para qué? Para que no se desfinancie mientras tiene la obra en ejecución o el servicio, ¿no? Ahora bien, en nuestro caso, cuando nosotros hacemos una definitiva, la definitiva es más compleja, tiene más precisión, tardamos mucho más tiempo en procesarla, tiene muchas instancias de corrección, necesitamos sacar las que llamamos providencias a las áreas, porque nosotros hacemos la redeterminación, pero no tenemos la información de la obra. Si bien hoy en día por el expediente electrónico tenemos la mayoría de las cosas cargadas, muchas cosas nos las tiene que facilitar el área para nosotros poder hacer los cálculos. Bueno, en ese ida y vuelta en el cual también interviene la procuración, ya sabemos lo que son los tiempos del Estado, pueden pasar meses, años. Entonces, claro, o sea, se pierde el espíritu de a lo que vino la redeterminación, que es ayudar al contratista, o sea, ayudarlo no, sino reconocerle sus gastos inflacionarios mediante la obra, mientras la obra está en ejecución. Entonces, acá viene la provisoria, a darle un pago a cuenta con un mismo porcentaje que se le aplica a todo el certificado, y que en nuestro caso está firmado por nuestro ministro, en el cual, no sé, tendremos 40 días entre que presente y se firma, siendo optimistas, como que 50. Claro, tampoco, vamos a hacer. Pero es la realidad, o sea, es un trámite express al lado de la redeterminación definitiva, y como dice bien la Filmina, tiene mucha menor complejidad, es un cálculo que en 40 minutos cualquiera de los chicos que trabajan con nosotras lo hace. Tiene menos precisión, ¿por qué? Porque le aplicamos un mismo porcentaje a toda la obra o el servicio, pero, como decía recién, en 40 minutos la tenemos lista. Y eso hace que se mantenga lo que dice la ecuación económica financiera de la empresa, que es lo que busca justamente el marco de la redeterminación de precios, para que el contratista no se desfinancie y pueda ir teniendo estos pagos para que el sobreprecio de obra pública y de servicio no sea tan grande. Y bueno, y después, en el caso de las definitivas, sí es un trámite más complejo, pero bueno, ustedes capaz, que como deben tener pocas obras, no sé cómo se están manejando, pero capaz que directamente le hacen la definitiva, no pasan por esta instancia provisoria, que no está mal tampoco, porque puede que ustedes tarden 40 días en sacar la definitiva. ¿Por qué? Porque no procesan tantas, claro. Si hacen los pliegos ustedes, licitan ustedes, y hacen todo ustedes, quizás los tiempos se acortan mucho más y pueden ir tranquilamente por la vía de la definitiva, que es la que realmente vale, porque es la que se ajusta a la estructura de costos de la empresa. La provisoria es una opinión que tiene el área comitente sobre los rubros representativos que tiene la prestación del servicio o la obra en este caso. Igual ahora lo vemos con más detalle, pero bueno, sí, esa es la idea. Quizás a ellos les conviene ir por la definitiva y no tiene. ¿Alguno quiere comentar algo o preguntar algo? Nosotros recibimos, en todas las que hicimos, recibimos siempre adecuaciones provisorias. Después la definitiva, siempre. ¿Cómo? Nosotros recibimos en todas las redeterminaciones que hicimos adecuaciones provisorias. Siempre. Sí.
Y después la Claro. definitiva al final. Es presentada por contratista. Siempre es, independientemente claro, no es de la oficio, lo toda la presenta la provisoria. empresa. Sí. Sí. Bueno, nosotros antes lo hacíamos así. Pero bueno, ahora la realidad es que, bueno, ahora no me quiero adelantar. Si quieren, arranco a contarles esto y van a entender mejor. Tenemos, siempre las redeterminaciones son a solicitud del contratista. Nosotros de oficio no es que le decimos, bueno, saltó el 4%, te corresponde una redeterminación. No, de hecho hay muchísimas obras, muchísimos servicios que nunca ni siquiera aparecieron a pedir redeterminaciones. ¿Por qué? Porque es a solicitud del contratista y muchas veces el contratista lo que menos hace es leer un pliego, salvo que realmente se encuentre en un perjuicio, que hoy en día es la gran mayoría económico, y bueno, y venga a solicitarla. ¿Por qué? Porque fue al área y le preguntó qué puedo hacer, este precio no me está haciendo viable, y bueno, y ahí se enteran, digamos, pero si no, bueno, no me quiero por las ramas. Tenemos las presentaciones, son siempre por contratistas, el contratista se puede adherir, estoy gritando, al régimen de provisoria, y también puede directamente presentar la definitiva. Nunca hace eso, y menos acá, porque acá el que viene y presenta la definitiva sabe el trámite burocrático. Entonces, por cada provisoria que él va a presentar, se le va a hacer una definitiva de oficio. ¿Qué se hace? Cuando finalice el contrato, con todos los gatillos de provisoria que presentó, o muchas veces, cuando las particularidades del contrato así lo definan, se necesita hacer una redeterminación definitiva antes. Por ejemplo, ahora, básicamente de casi todos los contratos, porque están todos prorrogados, por ejemplo, el contrato de la basura es un contrato de 10 años. Si esperamos al final para hacer la definitiva, la distorsión en los precios puede ser muy grande. Entonces, por lo general, se va ajustando periódicamente. Nos pasa también hace poco con los contratos de mantenimientos hospitalarios, los mantenimientos escolares. Sí, todos los mantenimientos esenciales, Grandes, pavimentos, veredas, todos con el tema de la pandemia se tuvieron que prorrogar, se hizo una renegociación de los contratos para buscar reducir costos. Entonces, supeditado a que le reduzcan el costo, le ampliaron los plazos del contrato. Entonces, bueno, yo te hago una bonificación del 10%, pero vos me prorrogas el contrato 2 años más y me aseguras que 2 años más presto servicio, por ejemplo. Hubo muchas renegociaciones de ese tipo, entonces hay contratos que llevan 7, 10 años, como dijo Lu, y si nosotros esperamos hasta que termine el contrato para hacer una redeterminación definitiva, el valor de la moneda, el valor de la plata no es lo mismo hoy que en 10 años. Entonces, lo que se hace es hacer una redeterminación definitiva periódica, pedida por el área, donde se dice, justamente se regula con un marco normativo y se hace una definitiva antes. Si no, como dijo Lu, las definitivas se realizan una vez concluido el contrato por todas las adecuaciones provisorias presentadas y aprobadas por el contratista. Esa redeterminación definitiva la iniciamos nosotros, generalmente esperamos una ventana de 90 días por un marco normativo, que ahora lo vamos a ver en la parte de redeterminación definitiva, y ahí iniciamos nosotros la definitiva. ¿Y por qué hacemos esto y no esperamos que la empresa lo presente? Porque muchas veces pasa que las empresas, sobre todo las que están más acostumbradas a presentar redeterminaciones, generalmente las empresas de mayor magnitud, quizás no una pyme, no tiene la estructura para poder hacer el cálculo, pero a veces pasa que las empresas verifican y se dan cuenta que la provisoria les dio más. Entonces, ¿para qué te voy a presentar la redeterminación definitiva si te tengo que devolver plata? Entonces, como la que realmente vale es la redeterminación definitiva y ha pasado años anteriores, antes de la 601, que las empresas no la presentan, se agregó que obligatoriamente se realiza de oficio por cada una de las adecuaciones provisorias aprobadas. De esa forma, sabemos que se cierra el contrato, se netean los saldos entre provisorias y definitivas, no hay ningún tipo de beneficio ni para el contratista ni para el gobierno, se saldan las diferencias y se da el cierre administrativo al trámite, digamos. Perfecto. A ustedes nos comentaban hace un rato que les presentan directamente la definitiva y ustedes la corrigen. Lo que pasa en nuestro caso es que el contratista, cosa que entre paréntesis no siempre sucede, cuando se presenta a licitar, presenta una estructura de costos, estructura real de costos, obviamente no redeterminada,
con lo que significa para él cada uno de los ítems del cómputo y presupuesto, ¿no? Dividido en materiales, mano de obra y equipos. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la redeterminación de oficio, lo que hacemos es solicitarle al área esa estructura de costos, si es que no está cargada en el expediente, cosa que nunca está, muchas veces ni siquiera, como decía, nunca está tampoco, no existe, no la presentaron, porque son cosas que se levantan con el tiempo, o sea, se levantan después se dan cuenta de que el contratista no presentó la estructura, o la presentó incompleta, o la presentó mal, bueno, son cosas que se van subsanando después. Entonces, como decía Nuria, no dependemos del contratista para hacer la redeterminación. Así que bueno, continuamos. No, bueno, ahí la otra vía es eso. Si van por provisoria, que es lo que pasa en la mayoría, justamente porque buscan esos pagos a cuenta, nosotros hacemos la definitiva al finalizar el contrato. Caso contrario, la empresa está habilitada a poder pedir definitiva, sabiendo los tiempos burocráticos que eso implica, puede presentar directamente redeterminación definitiva. Si presenta redeterminación definitiva, no puede volver a la provisoria. Una vez que se presenta definitiva, tiene que seguir hasta que se termine el contrato por el camino de la definitiva. Eso es importante destacarlo. Tengo una consulta. Ellos, la normativa obliga a que los organismos la hagamos de oficio o nosotros podemos decidir la que ustedes conocen, ¿no? La normativa, la ley. La normativa nuestra en el artículo 27 establece que por cada una de las provisorias aprobadas se realiza una redeterminación definitiva. Pero la del gobierno de la ciudad, digamos, la del ejecutivo. O sea que nosotros que somos autárquicos podríamos decir que es de oficio y listo. Después ustedes... Perdón, de oficio no, al revés, que lo determinen ellos. Sí. Eso lo determinan ustedes. Hay áreas, por ejemplo, no sé, la ASI, por ejemplo, que es un ente autárquico, lo que está haciendo es, si bien se copia de nuestra normativa, por así decirlo, establece una cláusula en el pliego muy similar a la nuestra, pero que no es la nuestra, y después ellos rigen por lo que indica la cláusula del pliego. Si ustedes después en algún momento hacen un protocolo o una normativa propia, claramente por el... Un segundo. Ah, bueno, justo, hermoso. Bueno, eso no estaba programado. No, no sé, hay como un pedido de evacuación del edificio y no nos avisaron nada, no sabemos si es real o... Bueno, sí. Bueno, entonces, eso lo determinarán ustedes. Si ustedes prefieren que la empresa presente la redeterminación definitiva, después revisarla y demás cuestiones, eso queda a criterio posterior. Nosotros, la verdad, que tanto en las definitivas que hacemos a solicitud de oficio, que obviamente no hay cálculo, y en las definitivas que la empresa pide, nosotros ignoramos completamente lo que hace la empresa. Nosotros el cálculo lo hacemos de cero, lo redeterminamos de cero, usamos los índices de nuestras planillas internas, que son obviamente oficiales de INDEC, pero que están elaboradas por nosotros. Entonces, bueno. Entonces, lo que se hace es hacer de cero la redeterminación ignorando lo que la empresa presentó. Muchas veces pasa de que lo que la empresa presenta no está bien. De hecho, sin ir más lejos, hace poco tuvimos un reclamo a una empresa porque él lo presentó de una manera y nosotros lo hicimos de otra y hicimos la recuperación y avaló que lo nuestro estaba bien. Entonces, digamos que no, ignoramos un poco lo que la empresa presenta. Tenemos que sí o sí bajar al simulacro que este era... No estaba esperado, no. Lo que, si pueden, son 20 minutos, supongo, es entrar y salir. Si pueden aguardar y en 20 minutos nos volvemos a conectar, seguimos con la capacitación. Sí. Pero nos obligan a bajar. Nos obligan a bajar. No sé si quieren guardar esta parte y después seguimos con la segunda. Dejamos la sesión prendida y cuando ustedes vuelven, Dale, nosotros estamos todos enchufados, así que cuando nos volvemos. chiflan. Dale, listo. Gracias, disculpen, no sabíamos de esto, ¿no? No, fue...
definitivas de oficio por cada una de las provisorias presentadas y aprobadas, y que después estaba la vía de pedir definitiva, que la gran mayoría de los contratistas no adhiere por un tema de tiempos administrativos, pero también está esa posibilidad. Lo que hacen muchas empresas es, una vez que se termina el contrato, tienen una ventana de 90 días para poder pedir una definitiva adicional a lo que ya presentaron por provisoria, y eso lo que les permite es que algunos disparos que están en la parte final del contrato y que al momento de efectuarse no tienen índices, o al momento de los plazos de la provisoria, entonces agregan una presentación adicional por definitiva. Bueno, tema TAD. Nosotros hoy en día tenemos todas las presentaciones, tanto de ecuaciones provisorias como de redeterminaciones definitivas, y a partir del próximo mes también lo que son recursos de reconsideración, pronto despacho y demás, trámites más de tipo legal o reclamos legales. Nosotros todo lo tenemos digitalizado y se presenta por la plataforma TAD. Los contratistas acceden con su clave de ciudad, con su quit y su clave de ciudad, o el apoderado, y ahí agrega que es representante de determinada razón social, y lo que se hace es, desde esa plataforma se accede a los trámites relacionados a nuestra dirección, y pueden presentar las adecuaciones provisorias o las redeterminaciones definitivas. Esto lo que permite básicamente es, primero, que está habilitado a las 24 horas, con lo de la pandemia ayudó muchísimo porque no tenían que moverse, ni tenían que presentarlo por mail, ni por presencialmente. Y el tema de la reducción del papel también ayuda muchísimo, que la documentación está más ordenada porque está dividido, bueno, acá presenta el cálculo, acá presenta el anexo de solicitud, acá presenta los índices, entonces de esa forma está ordenada la presentación, y cuando uno accede al expediente puede verificar cosa por cosa. Y también lo que permitió muchísimo, que ayudó mucho en la pandemia, pero que también ayudó en tiempos anteriores, el tema de las notificaciones electrónicas y las subsanaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que pasa en el expediente, ya sea la aprobación del acto administrativo o el rechazo de la redeterminación, se notifica electrónicamente, entonces no hay que ir al domicilio de la empresa a darle una cédula o a presentarle la resolución, sino que directamente lo descarga y se notifica electrónicamente. Y otra de las cosas que tiene como ventaja es el tema de que si presenta algo mal, no hay que llamarlo y decirle que venga el cadete a traer la documentación complementaria, sino que directamente por TAD se pide qué es lo que presentó mal y que se pide que se subsane la documentación. Te hago una consulta, cuando ellos tienen algo mal, siempre es por TAD, no es informal, siempre se formaliza el circuito. Si ellos tienen, no sé, mal un indicador, algo sencillo, y vos decís, no estoy de acuerdo, ¿se hace por TAD eso o se puede...? No, porque mira, el contratista es así. Por TAD, te voy a decir el ejemplo de las redeterminaciones provisorias. Tienen 3 anexos, los cuales son obligatorios por normativa. Entonces, él tiene que presentar la estructura de ponderación redeterminada, el anexo 1, que es básicamente un anexo que completa con los datos de la empresa, el mes del gatillo que está solicitando y el porcentaje que le dio la estructura de ponderación, y después los índices que utilizó para redeterminar esa estructura. Todo lo demás que el contratista cuelgue, porque en el expediente lo puede colgar o no, digamos. Puede colgar, por ejemplo, la orden de contrato, puede colgar el acta de inicio, puede colgar un montón de documentación. Ahora bien, él, por más de que presente en la estructura de ponderación un 5% que le dio a él, Sí. a nosotros eso sinceramente no nos importa, porque nosotros rehacemos el cálculo. De hecho, hasta ni siquiera agarramos la estructura de ponderación que él presenta. Vamos al expediente de la licitación, rescatamos la estructura que fue aprobada recientemente. En oferta, la que Claro, y redeterminamos esa estructura. Y capaz que a nosotros nos da un 4,5 o nos da un 8, pero la realidad es que el contratista puede presentar el número que él quiera. Nosotros rehacemos absolutamente todos los cálculos, y esto aplica tanto para provisoria como para definitiva. Y no necesita subsanar eso. O sea, una cosa es que esté mal el mes de disparo, que el formulario de anexo no sea coincidente con la estructura, o sea, que diga que pide la segunda a julio y vas al cálculo y pide la tercera a octubre, no sé.
Tiene que ser, digamos, un pedido sólido, tanto que el formulario como que la estructura esté acorde a los antecedentes del contrato y a lo que está presentado en el formulario y en la estructura. Ahora, si a la empresa le da un 5 y a nosotros nos da un 6, se aprueba por un 6. No es que la empresa tiene que recalcular hasta llegar al 6, no. La empresa ya lo presentó bien porque superaba el 4%. Ahora se equivocó en el cálculo y en vez de darle un 5 le da un 6, no necesita subsanar eso. Nosotros hacemos los cálculos con los índices vigentes al momento de la solicitud, por lo que establece el artículo 23 de la resolución, y calculamos en función a lo que nos dé. Y lo que nos da, se aprueba. Si es más, se aprueba más, si es menos, se aprueba menos. Así que digamos que lo importante es que la empresa presente el PAR y se respeta. Disculpame, ¿el artículo 23 de qué rezo? ¿De la 600? El artículo 23 de la resolución 601 se dice que se va a utilizar la publicación oficial vigente al momento de la solicitud para calcular la variación de referencia. Entonces, si el 25 de octubre presentó el contratista una redeterminación, se busca la revista de INDEC vigente al 25 de octubre, y se busca el costo financiero vigente al 25 de octubre y así. En definitiva, siempre la última palabra la tenemos nosotros, el gobierno y Siempre. Ok. Como somos órgano rector, en el caso nuestro, y ustedes como son los que elaboraron el pliego, y entonces, así que van a ser, digamos, órgano rector de esa cláusula, por así decirlo, sí, ustedes tienen la última palabra. Después, si la empresa está en desacuerdo, tiene instancias legales para presentar un recurso de reconsideración o hacer algún reclamo por disconformidad, y en ese caso nosotros lo elevamos a la procuración y la procuración dictamina si le da lugar al reclamo a la empresa o no. Bueno, esto es meramente para ustedes, no les sirve, pero bueno, esos son los trámites que nosotros tenemos hoy en día en TAD y la documentación que tienen que presentar las empresas. Gracias. Bueno, ¿cómo saber si corresponde la redeterminación? Vamos a arrancar por redeterminación provisoria, adecuación provisoria. Dice, el primer ítem, la solicitud debe ser presentada hasta 30 días corridos antes de la finalización del contrato. Bueno, ¿por qué es esto? Porque, como les decía, el espíritu de la adecuación provisoria es financiar al contratista mientras la obra o el servicio está en ejecución. Luego de pasar esa fecha, ya no se pueden admitir más solicitudes de adecuación provisoria. Puede ser que por el delay en la en la publicación de los índices les quede algún gatillo afuera. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Presentar una redeterminación definitiva. Obviamente, ya no pueden volver más al régimen de adecuación provisoria porque claramente no les da el plazo, pero sí se les habilita la vía de presentación de definitiva. Después tenemos, el contrato debe estar firmado al mes del salto. Esto quiere decir que el gatillo se le va a aplicar sobre los precios vigentes. Si no hay contrato, no hay precio vigente. Entonces, por ejemplo, si un contratista firmó un contrato en julio, puede pedir el primer gatillo a julio, no antes, porque antes de julio no había contrato. Por más que el disparo le dé, por más que el delay entre el mes anterior de la apertura de ofertas a ese mes le da el 4%, no lo puede pedir porque todavía no firmó contrato entre el gobierno de la ciudad y ellos. Y bueno, sí. O sea que no es al momento de que presentan la oferta, porque ellos a nosotros muchas veces nos hacen desde el momento que presentaron la oferta, porque desde que presentan la oferta hasta que se lo adjudicó pasaron muchos meses y a ellos ahí se les... No, pero eso es distinto. No, eso es como el mes base. El mes base para redeterminar es el mes anterior al acta de apertura de ofertas, salvo que el pliego prevé algo distinto, que se da pocas veces, pero muchas veces se da. Pero tomamos un mes anterior al acta de apertura de oferta como mes base. Y el mes del gatillo tiene que ser como mínimo el mes de la firma del contrato. De ahí en adelante. O sea, si se firmó el contrato, por ejemplo, el 15 de julio, el mes del gatillo tiene que ser julio como mínimo. En tu caso, algo antes que no esté contratado, obvio. Claro, en tu caso que vos mencionaste, apertura de oferta, adjudicación, no. Nosotros adjudicación no se toma como fecha posible de gatillo, tiene que ser fecha de firma del contrato. Exactamente. O sea, la adjudicación, el mes de adjudicación no va, excepto que coincida el mes de adjudicación con el mes de firma de contrato, ¿no? Bueno, después tenemos que el gatillo sí o sí tiene que ser mayor al 4%. Esto quiere decir, porque nos pasa un montón, claro, somos tantas estructuras de ponderación, que si da 4,
no gatilla, tiene que ser mayor al 4%. O el 7%. ¿Por qué? Porque antes de mayo del 2014 teníamos otra resolución vigente o nos guiábamos directamente por la ley y el gatillo era del 7%. Entonces, todos los contratos celebrados con posterioridad a mayo de 2014 gatillan con el 4%. Creo que sí, ustedes tienen todos con el 4%, no creo que tengan un contrato Un año y bien. medio tienen que tener todo con el 4. Pero bueno, nosotros tenemos algunos contratos que se licitaron antes de la entrada en vigencia de la 601 y siguen rigiendo con el Sí. 7. Bueno, ¿cómo saber si corresponde la redeterminación? Esto era lo que hablábamos recién. El base a considerar es el mes anterior al acta de apertura de ofertas, salvo que el pliego prevé otra cosa. Después, las publicaciones que vamos a utilizar son las últimas vigentes al momento de la solicitud, para calcular tanto el mes base como el mes del gatillo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una tercera redeterminación, cuando calculamos la estructura de ponderación para verificar el gatillo, volvemos a calcular tanto el mes base como el mes del gatillo. No es que trasladamos el mes gatillo de la segunda a que sea el mes base de la tercera. Volvemos a hacer las dos columnas. ¿Por qué? Porque hay índices que son provisorios y cambian a lo largo del tiempo. Por eso es que la ley, en nuestro caso, ustedes pueden adoptar igual un criterio distinto. La ley dice que hay que usar la última publicación vigente al momento de la solicitud. Esto siempre acuérdense para redeterminaciones provisorias. Y también es importante, que nosotros se lo decimos mucho a los proveedores y es uno de los mayores motivos de rechazo que tenemos, nosotros tomamos publicación del organismo oficial vigente, tomamos la revista. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, INDEC hace publicaciones parciales o informes técnicos a lo largo del mes y después a fin de mes agarra y publica la revista de INDEC. Bueno, entonces hay veces que los contratistas agarran y presentan con esas publicaciones parciales. No, se rechaza. Tiene que estar el INDEC Informa publicado, lo mismo para el sistema de índices de precios de la construcción, pero en ese caso no hay problema porque se publica única vez y listo. En cambio, INDEC va haciendo como publicaciones parciales en sus diferentes índices. Esto nosotros lo tomamos como un criterio, no está, digamos, en la normativa, o sea, dice publicación del organismo oficial, pero digamos que las publicaciones parciales lo pueden cuestionar los contratistas de que son índices, porque la realidad es que terminan coincidiendo, pero lo tomamos como un criterio de la dirección y se respeta como tal. También nos pasó que cuando fue el decreto de necesidad de urgencia en el año 2015, a raíz del cambio de gobierno, en INDEC, algunos índices se dejaron de publicar, la gran mayoría, de hecho tuvimos meses en los cuales no había índices, entonces tuvimos que crear una normativa provisoria para empalmar y para poder seguir teniendo pagos por adecuación provisoria, por determinación definitiva era imposible, no se podían hacer. Entonces, ¿qué pasa? Algunos índices se dejaron de publicar, por ejemplo, los índices de IPIM y de IPIB, que son los que más se utilizan, IPIM en servicio e IPIB en lo que es obra pública, la mayor desagregación se dejó de publicar. Si, por ejemplo, uno tenía el 24-24, no se publicaba el 24. Entonces, ¿qué pasaba? Tuvimos que agregar ese marco normativo. Y ahora lo que hicieron, no sabemos por qué, hemos mandado mails a INDEC, hemos tenido reuniones y no nos saben explicar, los de mayor desagregación se volvieron a publicar, pero solo en el Excel. En la revista INDEC Informa no están validados, entonces nosotros no los tomamos. Si la empresa pública, el valor índice, tiene en su estructura, porque en una estructura vieja el 24-24, nosotros seguimos utilizando el valor índice del 24, que es lo que indicaba la normativa, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos también esa diferenciación con INDEC y sus publicaciones parciales no están completas en su revista oficial, utilizamos la revista oficial. Bueno, Una preguntita. ¿Solo usan los indicadores del INDEC o también las del gobierno de la ciudad? Los de dos, todo. lo que el acto comitente defina en el pliego. Tienen, la gran mayoría de los que se usan son el sistema de índices de la construcción del gobierno de la ciudad e INDEC. Eso lo define el área que licita el contrato. También tenés, algunas empresas usan en las redeterminaciones definitivas, más que nada porque vienen del ámbito nacional, que se usa mucho, el DNB, el Dirección Nacional de Vialidad, usan esos índices también. No se utilizan en las estructuras de ponderación, el gobierno suele usar o INDEC o gobierno de la ciudad, pero es selectivo, lo elige el área.
Bueno, esto es un ejemplo de estructura de ponderación en servicios. Nosotros lo diferenciamos y le decimos estructura de costos estimada, pero en realidad es todo lo mismo. Esta es una estructura de ponderación. Disculpen, yo no estoy viendo lo que comparten. Sí, Soy yo se ve en sola. blanco, ¿eh? Ah, se ve en blanco, sí. Sí, yo tampoco. Qué raro. Y antes estaba clavado en la inicial. Bueno, a ver. ¿Ahí lo ven? No. No se ve. No. No. Vamos a detenerlo y vamos a compartir de vuelta. Dentro de PowerPoint. Sí, después lo tenemos que acordar de cambiar. Sí. ¿Ahí? No. No, sí en blanco. Qué raro. Estamos compartiendo. ¿Y se está compartiendo? Dice comienza a compartir, pero no se ve. A nosotros nos aparece que estamos compartiendo la pantalla. Sí. ¿Ahí nada? Todavía no. No, todavía no. Dice Luciana y Elena van a empezar a compartir el contenido. Claro. No, pero dice. Estás compartiendo tu pantalla. Exacto. A nosotros, mandale si no. ¿Cambiaron la presentación ustedes? ¿Es otra? No, es la misma. Y de hecho dice, estás compartiendo tu pantalla. Dice, estás compartiendo tu pantalla y nos muestra lo que estamos compartiendo. Y nos dice detener, compartir, y ya lo detuvimos y lo volvimos a poner y no lo toma. ¿Cómo lo están compartiendo? ¿Con De las dos perfil o maneras, como- como pantalla y con PowerPoint probamos de las dos maneras y de ninguna de las dos la ven. Pero bueno, qué sé yo. Viendo Chorucho, viste, es un- ¿Quieren mandármela? que no. Dale, si querés te lo mandamos. Perdón, les voy a pasar y- por el chat. Abrir y compartir. ¿Dónde? Ahí decía archivo, abrir y compartir. Te estoy enviando mi mail, ¿sí? Bueno. Cuando Luis habló de. No. Solo mira Ángel. Ya está, ya las mandé, chicas. eh, la verdad que no se merece ningún reconocimiento. Ahí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Pero le mandamos Perfecto, se ve bárbaro. Ahora sí. ¿Lo ven completo ahí? Ahora sí está pasando bien. Sí. Vemos todo. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, continuamos entonces. Como les decía, esta es una estructura de costos estimada, una estructura de ponderación, las cuales ustedes también deben tener ya previstas en el pliego. En este caso, por lo que veo, ese equipo médico debe ser una provisión de... Debe ser Medicina una... laboral debe ser algo de eso. ¿Cómo? Medicina laboral, alguna Claro. cuestión así. Esta es provisión de equipamiento médico, puede ser, no sé, provisión. provisión de prótesis, de tomógrafo, Ajá. de algo relacionado al Ministerio de Salud. Bueno, esta es la... Y ahora va a venir una de... Ahí está. Bueno, y en este caso, fíjense que tiene un 93% de IPIM importado, que es un índice que se hizo bastante famoso en 2018 cuando el dólar se disparó, que sigue la línea del dólar. Así que si tienen algún contrato que tenga algún tipo de provisión que sea básicamente traer mercadería china de la aduana o que va en línea con el dólar, como el hierro, el acero aletado
bueno, hay determinadas cosas. Es un índice que se utiliza mucho, que si uno verifica el promedio mensual del dólar del Banco Nación o del mayorista contra el índice importado, coinciden. Así que es un índice que refleja la variación del dólar. Después, nosotros no usamos el dólar, o sea, el tipo de cambio de dólar no lo usamos como parámetro para ajustar. Por eso vamos al INDEC, que sigue la misma línea. Después tiene mano de obra un 3% de la construcción y después tiene otros gastos con el índice de gastos generales del decreto que está agregado a INDEC. Acá te freno, porque tengo justo es una duda que tenemos nosotras. Bueno, En mano de obra, dice índice de evolución del costo salarial. ¿De dónde de la construcción usan? Eso es el tema. ¿Usan el salario de la construcción para algo que no tiene que ver con la construcción? No. Tenemos varios salarios. Eso depende mucho del tipo de contratación. Si es una obra pública, en líneas generales, el área define el índice del costo salarial de la construcción que publica el gobierno de la ciudad, que ahora no tanto, pero generalmente iba con los aumentos WOCRA. Cuando aumentaba WOCRA, en el mismo porcentaje aumentaba este valor índice. Ahora difiere un poquito de lo que dice WOCRA, pero termina tendiendo a lo mismo. Sí. Después, para lo que es servicios, se utilizan diferentes índices, convenios colectivos de trabajo, para lo que es maestranza, camioneros, los espacios camioneros, el verdes. índice de salario privado registrado, que por lo general ahora las áreas tratan de evitarlo porque se publica cada 3 meses, así que imagínense, muchas Claro. empresas pierden la posibilidad de presentar provisorias porque el índice no se publica. Entonces, Sí, si es un contrato que se puede establecer bien, un convenio colectivo de trabajo, se está tendiendo en los servicios públicos a adherir a ese convenio colectivo de trabajo. En ese caso, en el parámetro se establece si se considera el sueldo básico o si se considera el sueldo conformado. Se considera el sueldo conformado, hay que ver los no remunerativos, que están siempre, hay que ver, digamos, distintos componentes del sueldo, se conforma el sueldo. Si no, se utiliza directamente el sueldo básico, se va al acuerdo que tiene que estar homologado al momento en que sale este trámite y se utiliza el convenio colectivo. Y si no, se usa el salario privado registrado, como dijo Lu, que es un índice que se utiliza muchísimo para servicios. Estamos tratando de que los áreas lo dejen de usar porque, como dijo ella, se publica con 3 meses de delay, o sea, la revista se publica con 2, esta se publica con 3. Sacamos una normativa, el director sacó una disposición que el contratista puede pedir con el índice viejo, con el índice que está vigente al momento de la solicitud y después en la definitiva se ajusta. Para lo que es la provisoria puede partir de un índice anterior siempre y cuando le dé el porcentaje, ¿no? Pero bueno, si no se usa ese, el salario privado registrado para servicios. Pero si se puede establecer en el servicio algún convenio particular, ya sea el de limpieza, el SOM, o no sé, el de basura, camioneros, y así, bueno, se establece directamente el convenio colectivo, tiene que establecerse bien si es básico, si es conformado y qué categoría, ¿sí? No sé, chofer de primera categoría, oficial de primera, lo que sea, pero tiene que estar bien definido qué sueldo se toma. Si no está definido, directamente tomamos el básico. Okay. Y este salario privado es el que surge del INDEC, ¿no? ¿De qué revista es? Yo lo vi. del INDEC, está en el calendario de difusión. Se fijan ahí, índice salario privado registrado y les falta la última publicación disponible. Bueno, esta estructura, así como la ven acá, es una estructura ejemplo de lo que sería una obra, donde ya hay menor mano de obra, tienen 36% de mano de obra, tiene materiales, tiene carpinterías, artefactos, bueno, tiene otros rubros, porque bueno, claro, no es lo mismo importar algo de China y traerlo que bueno, construir un paso bajo nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá también tenemos, en este caso, tenemos un índice del gobierno de la ciudad y todos los demás que provienen de la revista del INDEC. En una obra pública, generalmente el porcentaje de mano de obra es entre un 30 y un 40%, más no. En lo que es un servicio público, arranca en 55, 60, más o menos, porque, no sé, un mantenimiento de limpieza tiene mucho más lo que es mano de obra que lo que es artículos de limpieza o prendas textiles de la vestimenta para darles y demás.
Bueno, esto es un ejemplo de cómo se publican los índices, en este caso el IPIM, en la publicación oficial del INDEC. ¿Qué pasa? Acá son todos porcentuales, 2,5, bueno, hay un montón de porcentuales que van incrementándose mes a mes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace en realidad una compañera nuestra? Hace una bajada, tenemos como base 100 en un momento del tiempo y a esa base 100 le vamos aplicando todos estos porcentajes mes a mes. Tenemos unas planillas del INDEC con las cuales después, bueno, las utilizamos para redeterminar, las linkeamos con las estructuras de costos de los contratistas. Porque claro, así por sí solos no nos dicen mucho, sí para saber, pero para el hecho de confeccionar la redeterminación definitiva necesitamos contar con el índice y estos son porcentajes de variación. De hecho, este es uno de las diferencias que tienen las publicaciones parciales con la revista INDEC. Las publicaciones parciales tienen el valor índice ya conformado y la revista de INDEC lo publica como variación porcentual. O sea, también INDEC está difiriendo en eso y fue uno de los motivos por los cuales también nosotros decidimos, bajo criterio general, cuando sale INDEC Informa, recién ahí pueden presentar. Bueno, y acá esta es es un ejemplo de la primera estructura de ponderación que vimos redeterminada. Tenemos como índice un mes anterior al acta de apertura de ofertas, que fíjense que fue el 5 de junio, por eso tomamos como mes base el mes de mayo de 2018, agarramos los índices de mayo de 2018, después el mes del gatillo, que acuérdense, siempre solicitado por contratista, en este caso octubre. Fíjense que el perfeccionamiento de la orden de compra, en este caso porque es un servicio, nosotros no tenemos contrato, sí tenemos orden de compra, entonces tomamos esa fecha como fecha de firma del contrato. En este caso es octubre de 2018 y el contratista bien solicita la redeterminación a ese mes. Calculamos el coeficiente entre octubre y mayo y lo multiplicamos por la incidencia. Eso nos va a dar la ponderación de cada uno de los rubros de la estructura de ponderación. Luego, a esta variación la sumamos y vamos a obtener el 47% de aumento. ¿Se entiende cómo se calcula? En función a la pregunta que hicieron en el chat, calculamos hasta la 1 más o menos, y después se quedan cosas pendientes, podemos ver de hacer 15 minutos, no creo que lleguemos a ver todo, pero bueno, podemos ver provisorias y queda definitivas para otro momento. Realmente el curso está diagramado para 2 horas. Bueno, así entonces... Tendríamos que consultar si se pueden quedar 15 minutos más, ¿con eso alcanza? 15, 20 minutos más. No vamos a llegar a ver casi nada, pero vemos hasta dónde llegamos. Bueno, podemos extendernos 10, 15 minutos más, creo que todos podrían, Sí. ¿no? En general. Bueno, gracias. Bueno, dudas con el cálculo, si no avanzamos. Es bastante sencillo, fíjense, el cálculo de la ecuación provisoria es muy rápido, lo pueden hacer en 5 minutos, si ya tienen la estructura armada para en un segundo o tercer disparo, si ya verificaron en el pliego cuál era la estructura, es un linkeo en Excel muy sencillo, así que esto se hace rápido. Y fíjense que acá la empresa partió con nuevo precio y entre que fue la apertura de ofertas y que empezó a prestar servicio, ya tuvo un incremento de cerca del 50%, una locura. Pero bueno, en el 2018 fue bastante habitual. Y lo mismo pasó con obra pública, el cálculo es exactamente lo mismo, se toma mes base, mes anterior de apertura de ofertas, mes de disparo, el pedido por la empresa, en este caso firmó contrato en julio y la empresa pidió agosto, es decir, todo lo que hizo en el periodo de julio fue con precio contractual y a partir de agosto ya certificó con un precio nuevo. Nosotros en obra pública le consideramos el 95% de la variación y no el 100%, y en servicio le consideramos el 100%. La normativa establece que como mínimo le tenemos que reconocer el 90%, se acordó usar 95% para obra y 100% para servicio. Me voy apurando para poder llegar a ver todo. Presentación de ofertas económicas. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un mantenimiento de mesas para anestesia, de un servicio. Las ofertas económicas de servicios son muy sencillas, pueden tener 1, 2, 3 renglones, así que es bastante sencillo el cálculo, no así obra pública, que tenemos
hasta de 10.000 ítems, 10.000 análisis de precios para una obra pública de gran magnitud. Siempre los servicios suelen estar divididos entre costos directos e indirectos. Los costos directos están asociados a mano de obra, materiales y equipamiento. Cada uno, fíjense que obligatoriamente en la oferta económica lo tienen que presentar con su índice asociado. Esto es importante revisar en las ofertas, es motivo de rechazo de oferta, y con el diario del lunes todos sabemos si algún índice varió más. Entonces si esto no se establece en la oferta económica puede haber algún beneficio por parte de la empresa y perjuicio por parte del gobierno de la ciudad con el tema de los índices. Les hago una consulta. Sí. Perdón, respecto a esta presentación de índices con la oferta, ¿qué chance tenemos como organismo de intimar a que lo readecúen o en la medida que no nos resulten aplicables, que se rechazan? ¿Cómo es la dinámica? ¿Te referís al índice que eligió o te referís a que no lo hayan presentado? La estructura. Que presenten claro, un índice que eligen, o sea, si no lo presentan, entiendo que no pueden redeterminar, entiendo yo. ¿Sí? No, si no lo presentan y se lo adjudican igual, porque muchas veces pasa de que las áreas agarran y dicen en foja tal y tal, hay análisis de precio y no lo miraron, y después nosotros somos los malos de la película y terminamos auditando lo que se hizo mal en la oferta. En ese caso hay que subsanarlo. Lo que nosotros pedimos es que el área tiene que validar la oferta que presenta la empresa y la tienen que presentar la tiene que hacer un contador y presentarla en el ¿El análisis de precio lo intiman a que presenten el análisis de precio? Sí, y si no lo presentan, Nosotros por el protocolo del Consejo no estaría previsto esa intimación, por eso. Pero en la medida que presenten la oferta con un índice que después nosotros consideramos que no aplica, ¿qué chance tenemos de actuación en esos casos? Claro, no, antes de adjudicar, tienen que decirle que ese índice para ustedes no es coincidente con el rubro que está queriendo describir, digamos. Sí o sí, antes de que adjudiquen. Una vez que está adjudicado, ya está. Ya fue, se supone que ustedes ya evaluaron la oferta antes de adjudicar. ¿Y no es una discrecionalidad muy subjetiva para nosotros, como decirle, mira, este no aplica? ¿Tiene que ser muy burdo el error? ¿O? Nosotros no, nosotros, estoy hablando como gobierno en general, el índice con el cual la empresa elige redeterminar su estructura de costos es el que se toma. No se le cambia y no conozco ninguna estructura de costos real donde el área le haya hecho alguna observación al contratista. La realidad es que siempre, y más que nada por esto que decía Nuria recién, que la realidad es que lo que uno tampoco sabe mucho qué índice, y más en esta época inflacionaria, qué va a aumentar más o menos. Es más, para mí es más complicado el hecho de que la estructura de costos venga sin índices asociados y se le asignen con posterioridad, que muchas veces eso pasa, porque el contratista presentó la estructura de costos y se olvidó poner la mitad de los índices. Entonces, el área con posterioridad de adjudicar 2 años después tiene que adjudicar índices para redeterminar para atrás. O sea, eso sí es grave, digamos. Sí. Pero no sé que ustedes le sugieran un cambio de índice. Nosotros lo que... Bueno, hablamos todos juntos. Queremos diseñar nosotros la estructura de costos y decirle nosotros cuál es la ponderación, la estructura en general. Y que ellos acepten en el pliego que esa es la estructura que nosotros aceptamos. ¿Eso se puede o tienen que presentarla así o sí ellos? Lo que sí pueden es hacer una estandarización de modelo de oferta, que diga, tiene que tener mano de obra, unidad, precio, que elijan el precio y ellos elegir el índice. Mano de obra lo mismo, equipamiento lo mismo, qué gastos poner. Pueden estandarizar el modelo de oferta, pero no pueden meterse en los costos de la empresa porque ellos son los que saben cuáles son los costos que van a tener. Entonces, involucrarse en ustedes definir los gastos, ustedes definir qué índice y demás, ya me parece que no sería algo compatible. Sí pueden estandarizar un modelo de oferta y decir, bueno, sí o sí me lo tenés que desglosar en mano de obra, en materiales, en equipamiento, tiene que haber un gasto financiero, tiene que haber cuál es el beneficio que vos estás poniendo, tiene que haber cuánto pagas de ingresos brutos, cuánto pagas de IVA.
o sea, definir una descomposición, porque hay veces que agarran y ponen 2, 2, 4 y no sabes qué tiene. Bueno, sí, podés estandarizar un modelo de descomposición de oferta y que ellos pongan su precio, su cantidad y su índice, pero no ya directamente ustedes determinar los índices. Eso lo pueden elegir ellos. Sí, De esa forma, entonces, perdón, de esa forma, entonces el área técnica debería validar cada una de las ofertas presentadas y cada uno de los indicadores. Ese es nuestro problema también. Que a veces se presentan 15 proveedores y nosotros no tenemos un área como ustedes. Somos personas que hacemos otras tareas. Entonces, como que tienen que ellas validar Igual, todo. claro, lo que nosotros quisimos simplificar ahora es poner ya directamente en el pliego una estructura de costos para las adecuaciones provisorias en función con la incidencia de cada uno de los factores, bastante general, en función, por ejemplo, si es una obra de pintura, si es de acuerdo a qué tipo de obra es. Eso está bien, ¿eh? La provisoria sí tiene que salir de Y ustedes. lo ponemos en la provisoria. Y después en la provisoria. Y le ponemos como un anexo para las definitivas, que cada proveedor determine un análisis de precio con cada uno de los indicadores, que ellos van a utilizar después para la definitiva. Yo me refería a la provisoria. Para la adecuación provisoria se la queríamos dar nosotros de base. Está mal No, hecho. la adecuación provisoria, la estructura de adecuación provisoria la tienen que hacer ustedes. Esto es un modelo de oferta de redeterminación definitiva. La adecuación provisoria, las son que es nosotros, las estructuras de adecuaciones provisorias son estas. Esa sí la tienen ustedes. Sí, Pero, claro, esto sí lo ponen ustedes, Sí, ponen eso el porcentaje pregunté yo. ustedes, ponen ustedes el ítem. Sí, esto sí lo hacen ustedes. Ok. Pero no es que la empresa después agarra y me presenta un análisis de precios de equipo médico. No, eso después que lo lo hagan desglosa. Sí. No, después es eso otro. sí lo tienen que armar ustedes. Sí hay una instancia en nuestra normativa que la empresa lo puede cuestionar. Y la empresa puede elevar una circular donde puede decir, mira, esta estructura no me es representativa por esto y por esto, y si ustedes, o sea, la comisión evaluadora determina que es correcto el planteo, se puede modificar. Que eso es importante en contratos generalmente largos, porque si vos vas por una provisoria que no tiene nada que ver con tus costos reales, después la redeterminación definitiva te termina dando una diferencia abismal. Entonces, es importante que la adecuación provisoria sea coincidente con los costos reales de la empresa. Entonces, la empresa puede cuestionar si esa estructura no está bien conformada. Pero sí corresponde que ustedes hagan la estructura del pliego. Y después la empresa puede presentar su estructura. Que debería ser revisada, como dijo Lu, debería ser chequeado el tema índices, debería ser chequeado que 2 más 2 sea 4, porque a veces nos pasa que 5 por 2 es 15. Debería ser chequeado determinados datos, debería deberían los índices, pasa que a veces en una obra es muy difícil de revisar todo. Obviamente que si tenés 800 ítems, 8000 ítems, no te vas a poner a revisar uno por uno y terminamos nosotros después revisándolo. Pero hay que tratar de mirar a grandes rasgos que esté completa y que la suma esté ok y que los índices estén bien. Hay veces que para el índice de cemento ponen para cemento ponen el índice de hierro, no tiene nada que ver. Entonces hay que ¿Y buscar. ahí qué hacen? Perdón, ¿y ahí qué hacen cuando para el índice de cemento te ponen el de hierro? Si ya el área comitente en la oferta no lo cuestionó y se adjudicó así, lamentablemente lo tenemos que redeterminar así porque es el índice establecido al momento de la adjudicación, no se puede cambiar. Y si al momento de la evaluación indican, che, mirá, de los 50 ítems, hay 4 que están mal o que no coinciden con el producto, con el... Ustedes aclaran eso en la comisión cuando hacen la parte de la evaluación económica, digamos, de las ofertas y le piden a la empresa que presente una documentación complementaria y le dan un plazo para que corrija su oferta. ¿Y eso no estaría corrigiendo la oferta? ¿No está modificando la oferta? Una cosa es cosas puntuales como decirte que te das cuenta que para el cemento puso hierro. Ahora, si vos querías que use la mano de obra de, no sé, el gobierno de la ciudad y él usa la de Wokra y a él está ok, no se lo vas a cambiar. Sí, para cosas muy alevosas como que te use el de frutas y verduras para el índice de hierro, no sé.
cosas así. Cosas que son que el índice de verdad no es representativo y se puede demostrar que no es representativo. Ahora, si él para el gasoil quiere usar el del gasoil del gobierno de la ciudad, pero vos querías que use el de producto refinado de petróleo, no, a ver, está bien el índice, o sea, es un índice representativo. Ok. Pero bueno. Claro. Lo que está claro es que se tiene que analizar antes de adjudicárselo, porque una vez que ya está Es lo más adjudicado, importante. El perjuicio económico que puede tener el gobierno de la ciudad a raíz de eso, con el lunes, como dice nuestro director, es altísimo. Juegos Olímpicos fue un caso típico de que los Juegos Olímpicos se licitaron con todos contratos que no tenían estructura de costo. La empresa no presentó ofertas en la gran mayoría de los contratos. Entonces, se imaginarán que después venían los sindicatos queriendo conformar estructuras de costos, aprovechándose del 2018 con todo el y queriendo usar el índice de importado y no sostenía auditoría alguna. Entonces, es importante siempre que exista ese análisis antes de la oferta y saber qué es motivo de rechazo si no lo presentan. Nosotros lo que planteamos para evitar lo que sería el análisis de todas las ofertas es una evaluación inicial técnica que digamos, elimine todas las que son rechazadas por esa cuestión, obviamente, y después todas las que son técnicamente admisibles, a partir de ese corte, hacer el análisis del análisis de precios, justamente. Sí, está perfecto. Sí, generalmente es así. Primero se hace la parte contable, que esté bien todo lo que es AFIP y toda la parte legal, después se analiza la parte técnica y después si pasa esas dos se va a la económica. Generalmente así se trabaja en las comisiones evaluadoras. Hago una consulta. En la parte técnica, entonces, para que me quede claro, nosotros deberíamos evaluar todas las ofertas, todos los índices, digamos, para ver a ver si son coherentes con el ítem al cual se hace referencia. Sí. Sí, y estaría bueno. Igual sobre las técnicamente admisibles, ¿no? Serían en nuestro caso con esto que dijimos. Y si nosotros hacemos la estructura de ponderación entre todos, digamos, entre las áreas, nosotras, nos vamos ayudando, ya está, ni siquiera, ellos van a presentar lo que nosotros... A veces no hace falta ni que revisen todas, o sea, si la parte, no sé, si una presentó 10 millones, la otra presentó 20 y la 10 ya pasó las dos primeras etapas, directamente revisas que tenga la oferta de la más económica, que es la más... Sí, lo que pasa es que en nuestra estructura viene primero para la técnica. Lo primero que se hace es la evaluación técnica, no viene con ese filtro, entonces recibimos, si hubo 8 ofertas, recibo las 8 y sobre las 8 evalúo. Por eso era la consulta. No, ahí ya te volverías un poco loca. Quizás prácticamente no, te vas a volver loca, no pueden hacer eso. No, debería haber una instancia económica y ahí en la parte técnica a verificar la parte de, no sé qué. Que se verifique con posterioridad el tema de los índices, en alguna otra instancia. Ok, por ahí que participe, Si no, venga el o sea, vas a técnico, revisar 8 participe ofertas. el aseo y después vuelva a nosotros en orden de prelación para poder evaluar 3 ofertas, ponele, no más que eso. Sí, o no, o la que, claro, la que ustedes ya vean que va a ganar porque cumple con todos los requisitos, decir, bueno, reviso esta, está todo ok, listo, adjudico. Sí, la gran mayoría, una vez que hace todos los análisis previos, contables y presupuestario y demás, recién ahí ven la parte de la oferta económica. Hay muchas que no lo presentan bien y lo que se hace es pedir complementaria y si no lo presenta acorde, se va a la segunda ganadora en orden de mérito y se verifica esa, pero no es que se analizan las ofertas económicas de todos, pues es imposible, más en obras públicas, en servicio es un renglón, pero en obra pública es imposible, o sea, es imposible. Claro, y es el tiempo además que demorás en evaluarlo que vas a atrasar muchísimo un procedimiento que debería ser mucho más ágil. Por eso siempre. El tema es si después el adjudicado no puede cumplir y te deberías ir al segundo en orden de mérito. Siempre está ese fantasma que puede ocurrir y que después vamos a tener el diario del lunes y nos vamos a desayunar con que no le hicimos el análisis de los índices al segundo. Pero bueno, será No, igual, una cuestión Nacho, a analizar. me parece que ellas no están diciendo que no se haga, sino que haya un análisis de toda la oferta, se nos diga quién está en orden de prelación, más o menos, se hace el análisis del primero y del segundo, vamos viendo, del primero, y si no pero eso lo hacemos, Caro. Nosotros,
Cuando recibimos las ofertas ya se indica, por ejemplo, no sé, una que no presenta Sí, garantía, ya se pero son indica y errores, se... está bien, pero no Perdón, tengo la chicos, opinión de los Nacho, CEOs. Nacho, estamos en una capacitación y claro, esperemos que las chicas sigan mencionando todos los conocimientos, después la parte de cómo lo instrumentamos, lo vemos después, ¿puede ser? Gracias. Bueno, y de redeterminaciones definitivas lo vamos viendo rápido, porque nos queda poco tiempo. Como les dijimos, se hacen de oficio una vez que se concluye el contrato por todas las adecuaciones presentadas y aprobadas, y la empresa tiene una ventana de hasta 90 días corridos posteriores a la finalización del contrato para presentar algún disparo adicional, por lo que dijo Lu del delay en la publicación de los índices. En ese caso, si por ejemplo la empresa presenta una cuarta redeterminación definitiva y había presentado 3 provisorias, se hace de primera a tercera redeterminación definitiva de oficio y la cuarta a pedido de la empresa, todo en un mismo expediente. A ver. Bueno, esto. Sí. Bueno, esto es más o menos como luce. En nuestro caso le llamamos anexo 1, pero sería el cómputo y presupuesto. Este es el modelo de oferta económica. Ustedes lo deben tener más o menos igual, que tienen distintos renglones con las cantidades, los precios unitarios y después los precios unitarios multiplicados por las cantidades, que es el precio total. Después, estructura de costos presentadas para el renglón 1. Fíjense que acá vamos a estar desagregando lo que sería el primer renglón de la oferta anterior, donde tenemos costos directos, costos indirectos, y después tenemos los subtotales, y por último el beneficio del impuesto. En este caso, si quieren, vamos a ver bien uno de obra, que es lo que ustedes tienen. Sí, que ahí es un poco distinto porque lo tenemos descompuesto diferente. Generalmente se descompone por mano de obra, equipamiento, materiales, de ahí se llega a un costo directo y después diferentes, sí, gastos generales, financieros, administrativos, beneficios, impuestos, etc. La redeterminación, fíjense que es exactamente igual que en la provisoria, pero algo más desglosado. Se hace exactamente lo mismo, se parte del índice que la empresa eligió, se establece un coeficiente entre el mes base y el mes de gatillo de lo que estaba establecido en la provisoria, se multiplica ese coeficiente por el precio y se llega al precio redeterminado. En este caso, el renglón 1 se ofertó por 49.778 y tuvo un incremento de 3.421, llegando a 53.199. No voy a abundar mucho con el tema del cálculo, después si quieren habilitamos una segunda capacitación para ver en desglose bien el tema del cálculo. Lo mismo para lo que es un cómputo y presupuesto de una obra. En este caso, fíjense que solamente elegimos la primera parte, que es donde hacen el cartel de obra, donde agarran el lote y le ponen un lugar de vigilancia y ponen el cartelito. O sea, agarramos algo muy escueto como para no presentar un cómputo y presupuesto gigante, pero como les dije, podemos tener hasta línea H tuvo 10.000 ítems. El subte, o sea, podemos tener diferentes volúmenes de cómputo. Lo mismo, unidad, cantidad, precio y monto total. En este caso dijimos que el contrato tuvo un valor de 650 pesos. Cada uno de esos ítems tienen su desglose. En este caso, fíjense, mano de obra, materiales y equipamiento. De ahí se llega a un costo directo y después tiene un desglose de gastos. Estos gastos no tienen índice asociado, es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hasta costo directo se redetermina, después ya sale como un porcentaje del costo directo. No se consideran índices a gastos generales, a beneficio, a gastos financieros, porque ya son un porcentaje del costo directo. Si yo lo saco como porcentaje del costo directo y además le aplico un índice, lo redetermino 2 veces. Entonces, se consideran índices hasta el costo directo. Este fue un reclamo que tuvimos con una empresa que había hecho por porcentaje y además le había agregado el índice y pretendía que usemos el índice y bueno, la procuración nos avaló a nosotros. Entonces, quizás sea bueno que eso lo observen si la empresa lo puso. Fíjense que ahí están los índices asociados y fíjense que están solamente hasta arriba del costo directo y lo mismo, el cálculo es exactamente igual que una provisoria, pero aplicado a cada uno de los análisis de precios. Ahí está la diferencia que dio. Y acá hicimos lo que se llama, está acá,
lo que se llama anexo 2, que es el cálculo más grande y más difícil que tiene una redeterminación definitiva, que es agarrar certificado por certificado, ver qué precio estaba vigente a ese momento y recalcularlo, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Si tienen 10 redeterminaciones, van a tener 9 ejecuciones de diferentes periodos y un faltante desde el último disparo hasta que terminó el contrato. Eso no lo podemos explicar ahora si tenemos tan poco tiempo. No, así igualmente que a los efectos les de podemos ustedes, mandar un ejemplo en Excel y cualquier duda que tengan nos lo preguntan. ustedes como son los que adjudican, redeterminan y hacen todo el proceso, por lo que nos decían recién, ustedes corrigen lo que el contratista les manda. O sea, yo creo que el foco también de su trabajo está en tener bien los índices, porque si ustedes tienen bien los índices van a tener bien los precios unitarios, por lo tanto van a agarrar los certificados con un precio unitario de oferta, le van a aplicar el nuevo precio y ahí va a surgir la diferencia. La realidad es que nosotros el faltante ejecutar y los ejecutados entre periodos lo hacemos por una cuestión presupuestaria para las áreas. Nosotros dándole el faltante al área, ellos piden más presupuesto por haberse aprobado la redeterminación número 5. En su caso, obviamente les sirve presupuestariamente para ver cuánto les va a faltar, pero bueno, como van a agarrar directamente los certificados, van a aplicar los precios unitarios, capaz que esta parte, que es la más difícil, en realidad no les es tan útil. No, sería recertificar Como y les es digo, lo mismo. claro, Sería su trabajo sería, o sea, el foco estaría puesto en tener bien los precios unitarios, por lo tanto, tener bien los índices que van a utilizar, tanto para el mes base como para el mes gatillo, y también cotejar bien estas cosas, ¿no? De que esté bien puesto el mes base, de que esté bien pedido el gatillo y esas cosas. Y de que la estructura de ponderación sea lo más acorde a los costos de la empresa. Eso es lo más difícil, pero a la vez lo más necesario para que el saldo entre provisoria y definitiva no sea tan alto, porque si estás adelantándole plata de más, estás haciendo un perjuicio al gobierno y algo favorable a la empresa, porque la verdad es que la moneda no vale lo mismo hoy que en 2 años cuando capaz haces la diferencia. Y si haces al revés, la empresa va a venir y te va a cuestionar y te va a pedir que lo ayudes y vas a tener que hacer un cálculo de definitiva sobre la marcha porque dice que la plata que le estás dando no le alcanza y que la opinión no era acorde. Entonces, la idea es que la diferencia entre provisoria y definitiva sea lo más sencillo posible. En este caso, por ejemplo, creo que la provisoria había dado 8.50 y acá da 9, o sea, está perfectamente representada, por lo menos en estos renglones, en estos ítems. Pero bueno, nos ha pasado muchas veces de que la diferencia es muy importante entre la provisoria y la definitiva y que le dimos mucha plata además a la empresa, además del anticipo financiero, y aparte, bueno, nada, hubo que... Y aparte de recuperar esa plata a veces es muy difícil, porque cuando el contratista ya terminó, después pedirle plata no es tan fácil. Y si no hace otra obra, y a veces es tan alto la diferencia entre provisoria y definitiva que los fondos de reparo no alcanzan, los fondos de garantía tampoco. ¿Qué haces? Lo intimás y si no aparece, está bien, lo bloqueas como proveedor, pero la plata igual no se cerró. Entonces, es muy importante la estructura del pliego. O sea, parece una tontería, son pocos renglones, pero es lo más importante para lo que es la redeterminación. Bueno, perfecto. Después tenemos adicionales o ampliaciones. No sé si han tenido experiencia. ¿Han tenido ampliaciones en las obras? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos? Que sigue el mismo curso que el contrato original. Por lo general, se aprueban resoluciones o decretos que aprueban estos adicionales, que por lo general no pueden superar un tanto porcentaje del total de la obra. Eso igual está previsto por el pliego, eso lo arreglan ahí en su área, digamos. Y también bueno, dentro de estos están los balances de economías y demasías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las economías es algo que está previsto en el cómputo y presupuesto de la oferta que no se va a ejecutar, pero se va a generar otro tipo de trabajo. Puede que este tipo de trabajo sea algo ya existente en el cómputo y presupuesto, en ese caso es un adicional, o puede que sea un ítem nuevo. En ese caso, si es un ítem nuevo, va a tener que presentar la estructura de costos, ese análisis de precio correspondiente a ese ítem nuevo, con sus índices asociados.
No sé si tuvieron casos de este tipo, de que empezó haciendo una reparación y le dijeron, bueno, no, además haceme la reparación de esto, entonces le aprobaron un balance de economía así de masía, donde si tenía que pintar 5 paredes, tiene que pintar 10, entonces se agregó una de masía por 5, por decirlo, algo así bien básico. Bueno, de esos tenemos un montón, o al revés. No sé, el caso más grande que tuvimos nosotros fue la línea H, que hubo un recurso de amparo de los vecinos que no querían tener una línea de subte en Plaza Francia, porque les parecía que socioeconómicamente no era bueno, entonces no se pudo hacer y se tuvo que trasladar todo a Santa Fe y Pueyrredón, a las Heras y Pueyrredón, y bueno, eso economizaron todo Plaza Francia, hicieron una demasía, todo de una nueva estación de subte que no tiene nada que ver la cloaca, las partes pluviales y nada, y fue bastante complicado. Pero bueno, esos balances existen y si en el caso, como dijo Lu, de que sea una tarea nueva, de que no estaba prevista en ninguno de los ítems del cómputo y presupuesto, la empresa al momento de aprobarse ese balance tiene que presentar los análisis de precios de esos ítems nuevos con sus índices asociados. Perfecto. Bueno, después tenemos la parte del anticipo financiero y el acopio de materiales. Que bueno, tantos dolores de cabeza. Puede que sea un porcentaje del valor contractual o un porcentaje que ustedes prevean, el porcentaje del contrato adelantado, como dice acá la pantalla, queda congelado en el momento que se hace efectivo su cobro. Esto quiere decir que necesariamente nosotros, por ejemplo, siempre tenemos que preguntar o consultar por sistema qué día se ha pagado el anticipo financiero, porque a partir de ese día va a quedar congelado en el tiempo y voy a redeterminar una parte del contrato y otra parte la voy a dejar congelada antes de su efectivo pago. Que dice, se redetermina en caso de que se haya abonado con posterioridad a un salto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos un gatillo el 15 al 1 de marzo y el anticipo se pagó el 15 de marzo, eso quiere decir que al anticipo le va a caber una redeterminación. Por lo tanto, lo vamos a redeterminar, le vamos a aplicar el porcentaje de incremento y le vamos a hacer un certificado, un pago aparte por haber cobrado el anticipo con posterioridad al primer gatillo. Porque ya el porcentaje no es el mismo. O sea, si Claro. yo tenía previsto un 20% del contrato y el contrato a partir del 1 de marzo ya tuvo un incremento, ya no vale lo que valía en el momento de la adjudicación. Entonces le corresponde que le paguen aparte la redeterminación o que no sea un 20%, que se ajuste a lo que realmente era, que capaz es un 18%. Entonces, en vez de descontarle, en vez de pagarle la redeterminación, se le netea un 18%. O sea, se puede hacer las dos vías, es lo mismo. Disculpen, eso es a solicitud del contratista, o sea, nosotros silencio, le pagamos lo que... Tal cual. Silencio. Absoluto. En general, en el gobierno de la ciudad ya todos los contratistas piden anticipo. Y todos piden la redeterminación. Todos piden la redeterminación, pero la realidad es que si el contratista no viene y te lo solicita, lo mejor que te puede pasar hasta para gestionar la obra es mejor. Sí, ni hablar. Sí. Lo mismo con acopio de materiales, el tratamiento es exactamente el mismo. Si bien conceptualmente no son lo mismo, por un tema de que es muy complicado hacer un certificado de desacopio y ver en dónde se usaron esos materiales, ir al análisis de precios y en ese momento donde se usó ese material ponerle un coeficiente 1, o sea, es muy complejo a nivel cálculo, entonces lo que se previó en la nueva normativa, en la 601, porque en la anterior se hacía aparte, es considerarlo igual. Directamente se descuenta X porcentaje, se deja congelado X porcentaje del contrato y se trata exactamente igual que un anticipo. Si tiene anticipo y acopio, se suman y se netean. Si se pagaron en distintos momentos del tiempo, se consideran en distintos momentos del tiempo, pero no se hace una descomposición del certificado de desacopio, ni dónde se usaron, ni esas cosas. Se dejaron de hacer por un tema netamente administrativo. Sabemos que conceptualmente no es lo mismo, pero es muy difícil de tratar. Bueno, ahí tienen toda la normativa nuestra, por si la quieren ver. Igual si googlean redeterminación de precios, les va a aparecer toda nuestra página con las preguntas frecuentes de los contratistas, de provisorias definitivas,
la normativa completa, la pueden descargar, la pueden ver, o sea, está todo subido a la página, tienen también los medios de contacto, ahí está todo. De hecho, ahí está el link de acceso de la normativa, pero si además buscan en Google van a encontrar toda la parte de preguntas frecuentes y de... Sí, está muy buena y está claro también. Sí. Cualquier duda también puede consultar ahí. Todas esas son las que están vigentes. El decreto 127 es el que aprueba la 601, el 730 no le dé mucha bola, es una modificatoria del 601 que no tiene mucha relevancia. La 4093 es la que tuvimos que hacer cuando hubo el decreto de necesidad de urgencia de INDEC, que todavía está vigente porque tenemos redeterminaciones definitivas de esa fecha, entonces todavía lo seguimos usando. Y la disposición 8 y 3 son las que aprueban TAD, así que eso no es importante, la 3 también, y la 12 es la que habla del salario privado registrado y que la empresa puede pedir si no está, puede pedir el mes de octubre, usando para el valor índice octubre en todos los demás rubros y para salario privado registrado septiembre, por ejemplo, así es el que está vigente. Mientras le dé el 4% lo puede pedir por un tema de atraso de índices y después en la definitiva sí se cambia y se le pone el de octubre, porque ya se hace con posterioridad y ya el índice existe. Eso obviamente es selectivo de la empresa, ¿no? Bueno, acá termina la parte del curso, después teníamos para ver un ejemplo de obra de servicio completo, un cálculo de redeterminación definitiva completo, pero no vamos a llegar. Igual también se los podemos mandar. Sí, se los podemos mandar para que los vean. Está todo linkeado, está todo con fórmulas también para que lo chusmen y vean cómo nosotros lo hacemos. Obviamente es un cálculo sencillo, 2, 3 saltos de una hora medianamente chica, tampoco les vamos a dar un cálculo de... Claro, porque tampoco sabemos qué horas son las que manejan ustedes, como recién les comentaba Nuria, nosotros redeterminamos la línea H, estamos hablando ya de 25 hojas de Excel con 45 solapas cada una, tampoco capaz es necesario entrar en ese tenemos detalle. Contratos de plazos grandes, capaz tienen 30, 40 saltos, 50, entonces hay algunos que son muy largas, pero después tenemos algunas de 1 o 2 saltos de contratos chicos, así que... También de 6, 1 año, son contratos más bien adaptados a los que manejan ustedes, digamos. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, quería pedir cuando manden la información, si nos pueden mandar un modelo de informe el que hacen ustedes, de verificación y validación, porque no tenemos, no lo vemos, no lo encontramos en Google, en ningún lado. Y hacemos nosotros en privado. Sí, les podemos mandar el modelo de informe de provisorias y definitivas, es decir, ¿no? Pues tenemos informe de provisoria, una definitiva, tenemos un proyecto de resolución que después aprueba el ministro para aprobando la provisoria, y después tenemos un proyecto de acta acuerdo para cerrar con la definitiva. O sea, son 4 documentos. Eso. Y si puede ser algún dictamen de la Procuración también que avale que es procedente la definitiva o de cuando hay un confronte con el proveedor o cuando se convalida la definitiva. Sí, de los dos. Sí, les puedo aumentar de los dos. De que es procedente el trámite cuando la definitiva está ok o de que nos cuestionaron y nos avalaron por eso. Sí, no hay problema. Le mandamos de los dos. En el caso de los cuestionamientos de la empresa, le mandamos lo que presentó la empresa y lo que nosotros presentamos, porque nosotros obviamente emitimos un informe y lo remitimos a la Procuración para que se eleve. Así que les podemos mandar, digamos, todo el circuito. Lo que presentó la empresa, lo que nosotros pusimos defendiéndonos, por así decirlo, y lo que Procuración después dictaminó. Sí, obviamente, no hay problema. Gracias. ¿Se lo mandamos al mail a jaichenko@fiscalías? Sí, ustedes me lo envían y nosotros se los enviamos a todos los inscriptos, a todos los asistentes. Sí, gracias. Bueno, bárbaro, no hay problema. Listo, entonces, cualquier duda, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. También, si nos pueden pasar. Sí, yo le iba a pedir también los mails. Los mails. ¿Mails nuestros? Sí. Dale. Si es posible, ven.
Sí, sí, ahí se los ponemos en el chat. Gracias por todo. Gracias, chicas. Ahí están. Ahí fueron al chat los 2 mails. Obvio.